¿Qué cosas no negociamos en la iglesia? Hay varias, pero aquí les voy a dar una lista de por lo menos 7 cosas que no negociamos, que no cambiamos, que creemos que están enraizadas en la cultura de la iglesia. Número 1, el evangelio es central en todo. Ese es un no negociable. Si un día cambiamos esa frase, entonces perdimos nuestro propósito como iglesia. El evangelio es central en todo lo que hacemos, ¿sí? Todo tiene que ver con el evangelio porque es fundamental. ¿Por qué? Porque es Cristo, es la vida, la obra de Cristo. Si un día cambiamos eso, entonces cambia nuestra forma de pensar y cambiamos nuestra cultura. Entonces no negociamos que el evangelio sea, y lo repetimos en los mensajes, constantemente en las prédicas. El evangelio es central en su familia, ¿o no? Debe ser central. El evangelio es central en mi trabajo, en mi forma de pensar, en mi forma de expresarme. Tiene que ser. Cristo es central en todo lo que hacemos. La obra redentora, la vida sin pecado, la obra expiatoria de Cristo en la cruz, la resurrección, no son aspectos que negociamos en esta iglesia. La Biblia como la palabra de Dios, y no hay otra revelación más que la palabra de Dios, es algo que no negociamos, ¿sí? ¿Por qué no? Por alguien me preguntó, ¿por qué no tienen profecía en sus servicios? Porque lo central en la iglesia Sembradores de Vida es la palabra escrita de Dios. ¿Creemos en los dones del Espíritu Santo? Sí. ¿Creemos que Dios puede usar a alguien para hablar? Sí, pero nunca en contra de la revelación y nunca como sustituyendo la revelación de Dios. El centro de nuestras predicaciones, de nuestro servicio, de nuestras enseñanzas es única y exclusivamente la palabra de Dios. El día que alguien se pare aquí y diga, Dios, yo puedo decir en algún momento, Dios habló a mi corazón, Dios me habló, pero siempre a través de su palabra. Pero el día que sustituyamos esto, dejamos de, o somos una secta o cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces, esto es un no negociable. 2, esto es, luchamos por vivir de una manera que glorifique a Dios. Ahora, no puse vivimos glorificando a Dios, ¿por qué? Porque es obvio, pecamos. Pero nosotros, nuestra lucha constante, cuando escuchan los mensajes, cuando hablamos con alguien, nuestra lucha constante es que recordemos que nacimos y vivimos para la gloria de Dios, y que es una lucha de todos los días, vivir para la gloria de Dios. Esa lucha la tengo yo contra el pecado, y ustedes también contra el pecado y contra la carne todos los días de nuestra vida. Ninguno de los que estamos aquí, aunque estemos aquí al frente, es mejor que el que está sentado aquí. Todos luchamos por vivir para la gloria de Dios y luchamos en contra de la carne y el pecado todos los días. Yo escuché a un pastor decir que le costaba bajar de lo celestial con la gente mortal. Imagínense eso. La arrogancia de decir que a alguien le cuesta vivir entre los pecadores porque vive en otro. O sea, eso es lo que no van a escuchar nunca aquí, ¿sí? Yo creo que la persona más honesta, a lo mejor cuando se para aquí a hablar de sus luchas, es mi papá, ¿verdad? Cuando hablamos de eso, queremos ser transparentes en nuestras luchas, porque creemos que la iglesia no es un pastor, es una comunidad que nos ayudamos a caminar en esas luchas. Si yo tengo pecado en mi vida todavía y necesito hermanos que me ayuden a caminar en esas luchas y a pasar esas luchas, bueno, entonces luchamos por vivir de una manera que glorifique a Dios. Número 3, nos sometemos a la palabra de Dios. Eso no lo negociamos. A lo mejor se nos olvida, queremos tal vez no ser obedientes en algunas cosas, pero vamos a luchar y vamos a tratar de que nuestras vidas se ordenen a la obediencia en la palabra de Dios, de tal manera que siempre hablamos y siempre reconocemos y volvemos a esto. Principalmente el texto de la Biblia, los 66 libros que están contenidos en la Biblia, que todos tienen, para nosotros es fundamental, es nuestra máxima autoridad en asuntos de fe, de vida y de doctrina. ¿La Biblia tiene las respuestas a todo? No, porque no se trata de un libro que tenga la respuesta. Es la revelación de Cristo, pero sí tiene principios que nos ayudan a vivir sabiamente. Y creemos que esta es la palabra revelada de Dios. ¿Alguien está en desacuerdo con eso? Qué bueno. Número 4, este es no negociable, y estamos en una transición y en una manera de redescubrir esto.
Servimos al necesitado para mostrar el amor y la compasión de Dios al mundo. No servimos para quedar bien con Dios o con el pastor. No servimos porque hay gente pobrecita y yo no soy tan pobrecito. Eso es lástima. No servimos porque quiero ganarme la salvación. No, servimos como resultado de la salvación. Y un mandato bíblico es servir al necesitado. ¿Para qué? Porque este mundo tiene que conocer el amor y la compasión de Dios. De manera que somos el reflejo de ese amor y esa compasión. Cuando vamos a servir al necesitado, estamos mostrando el amor y la compasión de Dios. Y algo que queremos enfatizar este año es el servicio de Dios. El servicio de Dios no es necesariamente cumplir mi turno, porque somos altamente irresponsables, ¿o no? Se nos olvida, no nos gusta levantarnos temprano, ¿verdad? Ay, no me gusta cargar sillas, no me gusta barrer. Eso es una parte importante de entender el servicio, pero el servicio es mucho más profundo, y cuando alguien lo entiende, entonces estas cosas se vuelven más sencillas, porque entiendo que no sirvo para, como diría mi mamá, taparle el ojo al macho, diría vayan a investigar qué significa, ¿verdad? Pero es como para aparentar básicamente, ¿sí? Lo que queremos es servir porque entendemos que fuimos salvos por gracia y servimos porque amamos a Dios, ¿verdad? Y todos servimos de todo el que ha creído en Cristo, haya pasado cursos o no haya pasado cursos, está llamado a servir. Todo el que ha depositado su confianza en Cristo y se identifica como cristiano, el llamado es a hacer discípulos, a amar al prójimo, para mostrar el amor y la compasión de Dios al mundo. Eso no lo negociamos, ¿sí? Y queremos que se note más en esta iglesia, más el amor, que se note más la compasión, menos el juicio, mucho más la compasión. Número 5, fomentamos una vida misional. Para muchos este es un nuevo término. Misional significa intencionalidad en la misión. ¿Cuál es la misión de esta iglesia? Hacer discípulos. Entonces queremos que todos sean intencionales en hacer discípulos, pero no dentro de la iglesia. No aquí en este espacio, en donde se hacen discípulos también. Lugar de estudios, en el trabajo, en donde estoy. Pero venimos aquí, nos encapsulamos en el templo y cuando salimos, hasta nos da vergüenza decir que vamos a la iglesia. Pero yo fui llamado a hablar, a mostrar esa compasión y a hacer discípulos afuera. ¿Cuántos tienen familiares que quisieran ustedes que conocieran más a Cristo? Bueno, ahí hay una oportunidad enorme para hacer discípulos. En donde estudiamos nuestras amistades, solo tenemos que ir, salir y dar testimonio. No tenemos que tener vidas perfectas, pero sí tenemos que mostrar ese amor y esa compasión y hablar. Proclamamos el evangelio, hablar del evangelio. Ustedes no saben cuánta gente hay necesitada de escuchar sencillamente que Cristo los ama incondicionalmente, a pesar de su pecado, y abrazarlos con ese amor y hacer discípulos. Hacer discípulos significa compartir la vida con ellos, pero estamos encerrados en nuestras casas. ¿Cuándo fue la última vez que invitaron a alguien a su casa para compartir como familia que aman a Cristo? ¿Será que sus vecinos conocen que aman a Cristo, que son cristianos? ¿O son los vecinos con los que nos peleamos toda la vida y los detestamos? Entonces, ¿qué me importa si van a la iglesia o no? Que se pudran en el infierno, ¿sí? Al final son ellos. No, amamos a Cristo. Bueno, ser misionales significa que intencionalmente usamos los recursos que Dios nos dio. Mi trabajo, la plataforma, si alguien le dio Dios una plataforma para predicar el evangelio. Eso es bien importante, porque ni modo que le voy a decir, no, si quieres saber de Dios, el domingo, sí, está bien, vengan a la iglesia, pero hablar de Dios lo puedo hablar en cualquier lugar, en una conversación. Qué mejor oportunidad. Inviten a alguien a tomarse un café. No es propaganda, no vayan aquí, vayan a cualquier café en Guatemala. Inviten a alguien a tomarse un café. 6. Luchamos contra el abuso en cualquiera de sus formas. Eso desde hace unos años no lo negociamos y no lo cambiamos. Para nosotros luchar y hablar en contra del abuso en todas sus formas, abuso sexual, emocional, espiritual también, porque los pastores abusan de sus ovejas en muchas maneras y las iglesias abusan de sus feligreses.
hablar y luchar en contra del abuso es algo que no cambiamos. Si algo sucede en esta iglesia, lo vamos a hablar y lo vamos a denunciar, porque ha sucedido muchas veces y nos ha causado muchísimo dolor, pero luchamos en contra del abuso. Y si un día tenemos que denunciar a alguien, aunque lleve años de estar en esta iglesia, lo vamos a hacer, ¿entiende? El año pasado tuvimos un domingo muy complicado, uno de los domingos que hablamos sobre el abuso, ¿verdad? Porque más personas de las que ustedes imaginan han sufrido abuso sexual, emocional, físico, y lo sufren por su pareja, o lo sufren por sus papás, o lo sufren por sus hijos, o por sus pastores. Entonces hablamos de estas cosas. ¿Y saben qué pasa cuando hablamos de esto? Hay un silencio sepulcral en todos los lugares, porque esa es una realidad que afecta muchísimo a todos. Pero aprendimos que los primeros en hablar y sacar a la luz estas cosas tiene que ser la iglesia, ¿sí? No nos queremos meter en la intimidad de nadie, ¿sí? Pero sí queremos que sean conscientes que tenemos, y hay ciertos cuidados que tenemos en la iglesia que les hemos repetido. Yo creo que se lo repitieron hoy a los maestros de escuela dominical, por ejemplo. Todos tienen que tener una certificación de que no están en el registro de agresores sexuales para poder dar clases a niños de escuela dominical. Se renueva cada 6 meses. ¿Por qué? Porque queremos que los niños estén seguros. Cometemos errores, por supuesto, pero luchamos en contra del abuso en todas sus formas, porque el mensaje de Cristo no es para ejercer poder desmedido sobre nadie, ni manipulación. Y cuando alguien aquí los manipula y oremos y lloran y tráiganme todo aquí al frente y todo lo que el Señor les ha dado es manipulación, saquen corriendo al que está aquí enfrente, ¿sí? A ver, hay 10 que van a dar, levanten la mano los 10 que fueron movidos a dar 5,000 quetzales hoy, vengan para acá. Eso es manipulación, ¿sí? No se dejen, ¿sí? El Señor me dice que me voy a casar contigo. No se dejen, ¿verdad? Es mentira, es manipulación. Que hagan los canales correctos para eso, que la conquiste si es que es una. Pero hay iglesias donde los pastores viejitos le dicen: es que mire que Dios me habló para que me casara con su hija que tiene 15 años. Y sí, dicen las mamás, y uno dice: no puede ser posible. No, eso es manipulación. Bueno, luchamos contra todas las formas de abuso. 7, comunión. Compartimos nuestras vidas en un ambiente de comunión y como miembros de una familia y como miembros de una misma misión. Por años siempre tenemos el eslogan: somos familia. Queremos que este año sea todavía más obvio que vivimos en esa comunidad, que no somos extraños. No somos tantas personas, pero no somos extraños. Que nos acerquemos, que cultivemos amistades, que cultivemos hermandad, que cultivemos familia entre nosotros. Eso no se da desde aquí. Eso no se lo pueden pedir solamente al pastor, eso se da entre ustedes. Acérquense a hablarle a alguien que no conoce, muéstrense amigo de alguien, oren por alguien. No esperen que alguien se acerque a saludarlos, a menos que sea la primera vez que vienen o la segunda. Pero si no, vayan, cultiven amistades. Vale la pena. Para los hombres cristianos necesitamos amigos cristianos que estén conmigo, que caminen conmigo. Pero tenemos tantos prejuicios que es muy difícil. Igual para las mujeres, igual para las parejas. Bueno, eso no lo negociamos. Entonces, eso es lo que eso somos. ¿Qué creemos en Iglesia Sembradores?